¿Por qué ocurren los deslizamientos de tierra por saturación? Los procesos de remoción en masa, como los deslizamientos de tierra por saturación de suelo, tienen diversas causas. Algunas de ellas tienen que ver con el exceso de lluvias, la textura del suelo, la cobertura vegetacional, la pendiente o incluso la actividad antropogénica. Para comprender de manera simple las razones por las cuales surgen estos procesos dinámicos, podríamos a modo general comparar el balance hídrico del suelo con el presupuesto familiar. Imaginemos al suelo como una familia que recibe ingresos en forma de precipitación. Estos ingresos se destinan a la evaporación y transpiración de las plantas, los equivalentes a los gastos fijos de una familia como luz, agua y alimentación. Similar a la capacidad de ahorro de una familia, el suelo tiene una capacidad limitada de ahorrar agua, conocida como retención de agua del suelo o capacidad de campo. Esta es la máxima cantidad de agua que el suelo puede retener. Del mismo modo que a una familia le cuesta ahorrar y solo dispone de un margen de ahorro, el suelo tiene una capacidad de ahorro limitada. Esto quiere decir que cuando una familia no tiene ingreso, debe utilizar los ahorros. Con el suelo pasa exactamente lo mismo. Cuando no llueve, entra en déficit y debe utilizar el agua previamente retenida. Como decíamos anteriormente, el balance hídrico del suelo equivale al presupuesto familiar. Y en el caso de los deslizamientos, cuando ocurre un evento de lluvias intensas de larga duración, se reduce la capacidad de campo y se puede anular la posibilidad de gastar o ahorrar del suelo. Es como que tuviéramos solo 10 segundos para gastar en una tienda y ahorrar en el banco el presupuesto de todo un año. Si no se logra en el segundo 11, todo se pierde. Y es exactamente lo que ocurre con el suelo. Al saturarse el suelo, la cantidad de agua infiltrada sobrepasa la capacidad del suelo para retener el agua. Las reservas de agua subterránea se llenan y el agua empieza a ocupar todos los espacios vacíos entre las partículas y rocas del subsuelo. La saturación impide que las raíces y tallos sostengan bien el suelo, el que termina aflojándose completamente. Este suelo sobresaturado fluye ladera abajo ya sin fricción interna que lo contenga, provocando un deslizamiento de tierra por saturación. Al igual que el presupuesto de una familia, el balance hídrico del suelo es análogo, con sus entradas, salidas y capacidad limitada de ahorro en condiciones de climas ecuatoriales, monzónicos, subtropical húmedo y templano con invierno seco. En estos climas existe una mayor predisposición a los movimientos en masa por saturación hídrica del suelo debido al patrón estacional de lluvias intensas, en su mayoría provocados por los fenómenos de variabilidad climática como el Niño. La planificación territorial y de infraestructura en regiones de estas características climáticas debe incorporar sin falta un análisis detallado de la dinámica hídrica y escenarios de sobresaturación edáfica. Esto permite determinar las zonas más propensas a estos fenómenos, establecer recomendaciones específicas de prevención y diseñar sistemas de monitoreo y alerta temprana ante ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos. Considerar las particularidades de los regímenes pluviométricos según los tipos climáticos es un paso esencial hacia la reducción de riesgos por deslizamientos de tierra asociados a la saturación de suelo. ¿Sabes qué está haciendo tu país para poder reducir el riesgo de eventos como el que hemos conversado? Déjamelo en los comentarios y conversemos.